Problema. Bueno, lo que vimos la clase pasada, vamos a hacer una especie de recuerdo de lo que vimos, fue derivada de las o de la función compuesta o de las funciones compuestas, y habíamos deducido una fórmula, ¿sí?, que nos permitía calcular la derivación de funciones compuestas. En ese momento yo les había dicho que habíamos quedado, en realidad fue lo último de la clase, después no pudimos hacer más nada, que f, f compuesta con g en x, no, perdón, en c, derivado, ponerle la derivada ahí, era igual a f de g en x con la f derivada por g' de x. Eso lo, no, y no era en x, disculpen, porque nosotros habíamos visto en c. Nuestro Ahí está. Era en un punto. Lo que pudimos obtener fue cómo calcular la derivada de una función compuesta o de las funciones compuestas, que se llaman regla, también se la conoce, o en muchos libros está con el nombre de regla de la cadena. Y, a ver, espere que me están diciendo algo en el chat, que no lo veo. Eh, Bien. Perfecto. Entonces se llama regla de la cadena, en el apunte está entre paréntesis, en algunos libros directamente lo llaman regla de la cadena. Sabemos que la función f es derivable en g y la función g es derivable en x. Y habíamos deducido esta fórmula para la f compuesta con g. Ahora bien, podemos decir, podemos decir que si yo tengo una f compuesta con g en un dominio D, por ejemplo, donde tengo un montón de números, para esas funciones que dependen de x, yo puedo escribir esto, que es la derivada de una función compuesta en un punto, lo puedo escribir como una derivada de función compuesta reemplazando la c por x, donde x responde a cada numerito, a cada elemento del dominio de la función. Esta es para un punto y esta es para un conjunto siempre que todo ese conjunto pertenezca al dominio de la función. Vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto. Para eso vamos a ver un ejemplo. Primero, si yo escribo seno logaritmo de x, hay una diferencia que si yo escribiera la función seno de x por logaritmo de x. Yo lo dijimos en clase, y yo lo voy a volver a repetir, que las funciones que están integradas como una palabra, como seno, coseno, tangente, logaritmo, eh, necesitan de algo que se llama un argumento. En este caso el argumento es la variable x. Entonces acá lo que yo tengo es el seno. Seno solo no tiene sentido. Tengo que poner seno de algo. Seno de x por logaritmo de x. Lo que yo tengo acá es un producto en el caso de la función g. ¿Qué es lo que estuvimos viendo los otros días? En el caso de la función f, cuando yo digo seno del logaritmo de x, ¿cómo se entiende esto? Lo puedo pensar así también, lo puedo escribir de esta manera. Como es el seno del logaritmo de x. O sea, el argumento del seno no es x, sino es el logaritmo de x. Y puedo pensar que esto viene de la composición del seno de x con el logaritmo de x. Esta es una función compuesta. La anterior no era una función compuesta, sino que era el producto de dos funciones. Nosotros habíamos visto justamente este ejemplo, cómo derivar la función g. Ahora vamos a ver, con lo que acabamos de aprender, cómo derivar la función f. ¿Cuánto me da la derivada de esta función f? Según esa regla, la derivada de f, que es una función compuesta, yo le voy a dar una especie de técnica, ¿sí?
Después vamos a asociarlo con la fórmula. Se tienen que fijar, y esto es una técnica, ¿tá? No es muy matemático, qué función es la que tienen más afuera en la escritura, en la lectura de su estructura. Por ejemplo, el seno es la que está más afuera. Yo haría el logaritmo de x y por último a eso le calculo el seno. Bueno, eso que es el último cálculo es la primera que yo veo. Entonces yo me voy a ir a la tabla. Sé que el seno de x, ¿sí? La derivada de seno de x según la tabla es coseno de x. Esto es según la tabla. Si ustedes se fijan en la tabla, van a ver que la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Pero, entonces, en el caso de esta función, ¿cómo me va a quedar? Y me tiene que quedar la derivada de la f, o sea, la derivada de la primera, o el primer elemento de la composición, valorado o valorizado en g, en la segunda. Entonces, la del seno de x es coseno de x, esta va a ser coseno, pero del logaritmo de x. No necesito poner los paréntesis. Y hasta acá lo que derivé fue el seno. Una vez que derivo la f metido la g, acá tengo, la f sería el seno de x y la g el logaritmo de x, la derivada del seno me da coseno con el logaritmo de x. Me olvido de lo que ya derivé y sigo derivando. En este caso, derivaría el logaritmo de x y me da la derivada del logaritmo, según la tabla, es 1/x. Y ahí tengo la derivada de la función compuesta. Se engancha, o de esta función compuesta. Se engancha todo con por, ¿sí? Voy derivando cada pedacito de la composición y voy enganchando todas las derivadas con por. Si no hay preguntas, continúo. Bien. En el apunte, esta la vamos a borrar, la tienen en la tabla. En el apunte hay fuera, una vez que termino esto y que está el ejemplo, está explicado qué sucede si yo tengo f compuesta con g compuesta con h, la quiero derivar y son funciones de x. ¿Cómo me queda la derivada de todo esto si yo tengo tres funciones? ¿Qué pasa o qué sucede en ese caso? Bueno, es un poco, nos vamos a basar en lo que ya tenemos, pero es un poco lo que dijimos recién. Derivo la f, o sea, derivamos la primera, acá como derivé el seno, me va a quedar f' en g de h de x. Dejo las otras dos como están. Y ahora sigo derivando. Ahora derivo la g, pero no en x, sino en h de x, en lo que me resta de la composición. Y por último, derivo h de x. Esa sería la derivada de tres funciones. Vamos a hacer un ejemplo. Estoy muy limitado con los ejemplos porque todavía hay un montón de funciones que no conocemos la derivada por tabla. Pero vamos a hacer un ejemplo nuevo. No tengo más que seno, logaritmo, creo que no tengo ninguna más. Ya van a aparecer más, ahora en un ratito aparecen más. ¿Qué pasa si la función que yo tengo, esta no está en el apunte, como la anterior, es coseno? Ah, no, la del coseno no la conocen tampoco. Bueno, no tengo otra. Ahora ya enseguida les hago otro ejemplo. Vamos a avanzar un poco con la teoría y ya enseguida vamos a hacer algunos ejemplos de cómo derivar funciones compuestas. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con el apunte, con lo que sigue. Lo que sigue es algo relativamente sencillo y que se usa bastante, que es el método, es un método de derivación logarítmica. El método de derivación logarítmica lo voy a subrayar de alguna manera y vamos a ver cómo se usa este método
y por qué. En realidad este método lo van a usar únicamente cuando la función presente variable en la base y variable en el exponente. Voy a hacer una aclaración. Ahí vamos a aplicar nosotros el método en la práctica, cuando la función presente variable en la base y variable en el exponente, con lo cual voy a tener una función potencial. ¿Sí? Eh, Voy a tener una función más o menos de este tipo. Voy a tener, qué sé yo, una f de x que sea igual a, por ejemplo, g de x elevado a la h de x. Una cosa así. Voy a tener una potencia y voy a tener variable en la base y variable en el exponente. Cuando suceda eso, yo voy a aplicar el método de derivación logarítmica. Tengo que tener cuidado en la práctica, ¿sí? De prestar atención cuando aparezcan este tipo de funciones. Yo ahora voy a explicar el método, cómo se utiliza, pero quiero que tengan en cuenta que lo vamos a utilizar ahora en primera instancia para deducir la derivada de algunas funciones que van a ser muy significativas y que nosotros vamos a tener necesidad de poner en la práctica. ¿Sí? O sea, de utilizar en la práctica. Pero el método trabaja de esta manera. Lo primero que hago, como se llama de derivación logarítmica, lo que voy a hacer es aplicar logaritmo natural en ambos miembros de la expresión que tenga variable en la base y variable en el exponente. Pongo logaritmo acá, ¿sí? De f de x, ¿no? Permite, x, ahí estamos, sacamos esto, y logaritmo acá. Logaritmo en ambos miembros. Eso es lo primero que hago. Así trabaja el método. Por la propiedad uniforme, si yo aplico logaritmo en ambos miembros, la igualdad no se va a alterar para nada. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. En el primer miembro voy a dejar las cosas como están. Voy a poner logaritmo de f de x. Pero en el segundo miembro, acá, me aparece una propiedad que ustedes conocen muy bien, o casi muy bien, de las que vimos en el logaritmo, que era, si yo tenía, me voy a poner acá abajo, el logaritmo natural del número a elevado a la b, esto era b por el logaritmo natural de a. O sea, si yo tengo el logaritmo de una potencia, puedo bajar el exponente, puedo ponerlo como factora delante del logaritmo. Valiéndome de esta propiedad, que ahora ustedes están viendo abajo, voy a ver que esto va a ser h de x, que es el exponente, por el logaritmo natural de g de x. Y una vez que tengo hecho este pequeño arreglo, lo que voy a hacer es derivar, ¿sí? Voy a derivar ambos miembros de la igualdad anterior. Y ahí terminó el método. Yo ahora lo voy a utilizar con algunas funciones que no van a tener variable en la base ni variable en el exponente. Simplemente lo voy a hacer para poder deducir, como les dije recién, algunas funciones que me van a ser útiles o me van a ser interesantes. Eh, yo ahora me voy a poner, voy a hacer voy a hacer algunos ejemplos que están en el apunte. Esta clase después les queda grabada como siempre. Esto, por ejemplo, así esto no está en el apunte, este resumencito, está escrito en palabras. Les aclaro por las dudas, después si quieren yo les mando este Word para que lo tengan en el Classroom. Bueno, vamos a hacer un primer ejemplo aplicando el método de derivación logarítmica. La primera función que vamos a estudiar es x a la n, donde n es cualquier número real, cualquiera, ¿sí? Eh, lo tienen en el apunte, pero bueno, yo se los voy a explicar ahora. Y vamos a aplicar el método de derivación logarítmica. Así que voy a ir siguiendo
paso a paso. Esta propiedad la voy a dejar acá abajo como perdida, por las dudas si la necesitamos. ¿Qué dijimos que hacíamos? Bueno, primera parte aplicábamos logaritmo natural en ambos miembros. O sea que me queda el logaritmo de f de x y en el segundo miembro me queda el logaritmo de x a la n. Lo que hice fue poner logaritmo, logaritmo. Ahí no hay muchos secretos. Después nos valemos de esta propiedad que está acá abajo y decimos que el logaritmo de f, este primer miembro va a quedar igual, va a ser igual a n por el logaritmo de x. La propiedad que aplicamos es la que tenemos acá abajo, que yo ahora voy a borrar. Bien. Y después lo que hacemos es derivar ambos miembros. Pero acá tengo que tener cuidado como derivo porque en el primer miembro tengo una función compuesta. Y como tengo esa función compuesta, yo voy a ver que en la tabla la derivada del logaritmo de x, como dije recién, es igual a 1 sobre x. Eso lo tengo en la tabla, ¿sí? Si la función depende de x, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Como yo acá lo que voy a hacer, y lo voy a aclarar así, derivar en ambos miembros lo vamos a poner de esta manera. Todo esto lo quiero derivar acá y lo que voy a hacer ahora, también voy a derivar el otro miembro. El otro miembro es más fácil, pero vamos con el primero. ¿Cómo derivo el primer miembro? Bueno, es una función compuesta porque no es el logaritmo de x, es el logaritmo de una f de x que es teórica, que no conozco. Pero siguiendo la regla que a mí me aparece en en la tabla, esto sería, si tengo logaritmo de x es 1 sobre x, si tengo logaritmo de f de x es 1 sobre f de x. Pero ¿qué sucede? Esto es una función compuesta, no es logaritmo de x. La primera que me aparece es el logaritmo. ¿Y qué me decía la regla? Derivo el logaritmo con lo que tengo atrás y lo multiplico por la derivada de f de x. Si no se entendió, por favor, aguardo comentarios o vuelvo a explicar. Bien, cuando escucho comentarios, ni hay nada escrito en el... Acá hay uno que escribió. Sí, con mucho gusto. Vuelvo acá. Fíjate acá qué hice. Tenía seno de x por el logaritmo. Lo primero que derivé fue el seno. En el caso que está más abajo, que vos no estás viendo, derivé el logaritmo. Es como si tuviera seno de f de x. Sería el coseno de f de x, pero después tengo que derivar la f de x según la regla de la función compuesta. Por video es difícil. Hay mensaje nuevo. No puedo ver, no hay mensaje nuevo y no puedo verlo. Eh, bueno, no lo veo. No sé, decime si lo pudiste entender, Dylan, si no. A ver, acá hay uno. Ah, ok, gracias. Ahí lo vi. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos. Vamos a derivar el segundo miembro. El segundo miembro va a ser, tengo una constante por una función. Esto lo vimos en la última parte de la clase pasada. Puedo aplicar la regla del producto o puedo escribir directamente la constante por la derivada de la función, que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Si no quiero hacer esto, puedo hacer la derivada del primer factor, que como es una constante me da 0 por el segundo factor sin derivar, me va a dar todo cero, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, voy a terminar esto y ¿de qué manera? Voy a despejar f' de x. Entonces esto me queda n por 1 sobre x por f de x. Pero ¿quién era f de x? Va a ser n
por 1/x, y la f de x será esta, la que yo quería sacar, obtener la derivada, que va a ser x a la n. Y ahí tengo la derivada de x a la n, que la puedo escribir de esta manera. Puedo poner n y puedo, acá tengo un cociente de potencias, ¿sí?, de igual base. O sea que ¿qué puedo hacer? X a la n dividido x, puedo restar los exponentes y me queda x elevado a la n menos 1. Y esa es la derivada de x a la n que ustedes van a ver en la tabla que acabamos de deducir. O sea, si ustedes miraran la tabla, acá yo cambié de Win, si ustedes miraran la tablita de derivada, acá tengo la tabla derivada, tiene esta doble entrada, acá tengo f de x y acá tengo f' de x. Ahora van a ver que, eh, aquí, que si tienen x, no sé cómo hacer el elevado acá, no, no me va a salir, lo saco con esto. Si tengo, wow, ¿por qué me metí acá? Si tengo x a la n, te la pueden mirar en la tabla, no me sale de escribir, es lo mismo que x elevado su derivada a la n menos 1. Perdón, por n, vuelvo al Word, ¿sí? Esta sería la derivada de x a la n. Vamos a ver algunos ejemplos antes de seguir, ¿sí? Porque voy a aplicar, como les dije, la derivación logarítmica para descubrir algunas derivadas que pueden resultar interesantes. Bien, voy acá. Un ejemplo. Si yo tengo como función f de x igual a 2x a la quinta más 7x a la cuarta menos 3, no, menos 5x al cubo más 9x cuadrado menos 6x más 1, y quiero calcular la derivada de esta función, que es una función polinómica, ¿cómo hago? Bueno, acá f' de x va a ser, primero tengo una suma y una resta, ¿sí? O sea, tengo 5 términos, 6, ¿sí? Todo un polinomio de grado 5 con 6 términos. Yo sé que habíamos demostrado también en la clase pasada que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, en este caso, da lo mismo, ¿sí? La derivada de f va a ser la derivada de este, más la derivada de este, menos la derivada de este, más la derivada de este, menos la derivada de este, más la derivada de este. O sea, derivar término a término. Cuando voy a derivar el primer término, veo que tengo una constante por una función, que es el caso que yo cité recién. Y en ese caso, o aplico la regla del producto, o directamente voy con la regla que es más rápida, cuando el primer factor es una constante, y puedo repetir la constante y derivar la función. Pero x a la 5 se engloba dentro de la que vimos recién, que sabemos que si nuestra función es x a la n, entonces la derivada es n por x a la n menos 1. Eso es lo que yo tenía. Entonces, ¿cómo aplico en x a la 5 la derivada? Bueno, n vale 5. Entonces me va a quedar 2 por 5, 5x elevado a la cuarta. Porque el exponente baja como factor y se me reduce en una
unidad el exponente de x. Hago lo mismo con la que sigue, me quedaría 7 por la derivada de x cuarta sería 4x al cubo, siguiendo el mismo parámetro, menos 5 por la derivada de x cubo es 3 por x al cuadrado. 3 por x al cuadrado. La derivada de 9x cuadrado, el 9 es constante, repito el 9, 2x. La derivada de 6x, ahí no tengo problema porque es 6 por 1, la derivada de x es 1, y la derivada de 1 es 0, porque es una constante, ahí no tengo ninguna variable. Entonces, si quiero pasar en limpio esta derivada, todo esto que tengo acá, que acabamos de derivar, la tengo otra vez acá abajo, así la voy a poner más abajo. Vamos a ver que, vamos a guardarlo. 2 por 5, 10. Acá puedo poner 10 directamente. 7 por 4, 28. 5 por 3, 15. 9 por 2, 18. Achicando. 6 por 1, 6. Ahí sacamos esto. Y más 0 es un factor neutro respecto de la suma. Así me quedó la derivada de la función esta que tenía acá arriba. Me quiero bajar. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bien. Preguntas ahí acá. Acá hay una pregunta en el chat. Acá hay un mensaje. No sé por qué tardan en más. No, eso me están preguntando respecto a algo que no. Tu recuerdo es correcto, pero no es para derivadas, es para integrales. Le estoy contestando puntualmente a un compañero que me está haciendo una pregunta en el chat. Así que no, no se coloca la C en este caso. Después en integrales sí. Ok. Bien. Ahí ya tuvimos una deducción y con esa deducción hicimos un ejemplo de un elemento que está en la tabla. Yo voy a aprovechar y me voy a adelantar un poquito y voy a ver algo nuevo que está al final del apunte, eh, pero lo voy a ver ahora. Lo que vamos a ver es que si yo tengo la derivada de una función, ustedes ven que acá tenían una función, la f, y obtuvieron la función derivada, que es otra función. Bueno, a esta función yo la puedo volver a derivar y voy a obtener algo que se llama la derivada segunda de f. Y en vez de ponerle un solo tilde en el supraíndice, le pongo otro más. Y ahí estoy hablando de la derivada segunda de x. Generalmente a la derivada esta se llama derivada primera o derivada, nada más. Podemos decir derivada primera también si queremos. Pero ya a esta le vamos a decir derivada segunda. ¿Y cómo hacemos la derivada segunda? Bueno, es la derivada de la derivada primera. Entonces nos va a quedar derivando 10x cuarta, la voy a volver a hacer, el 10 es constante, ¿sí? Como tengo otra vez un montón de términos, puedo derivar término a término, según las leyes de la derivada de la suma. Como es un 10 por x cuarta, es un producto, pero el primer factor es una constante, lo puedo repetir. Y me queda 10 por 4x cubo más. Voy al segundo término. Cuando derivo el segundo término, el 28 lo puedo repetir porque es una constante por 3x cuadrado. Lo mismo con el tercer término, dejo el 15 por 2x y el término que sigue directamente sería 18 por 1 menos 0. Y acá obtuve lo que se llama la famosa derivada segunda, que es la derivada de la derivada.
Acá puedo poner 10 por 4, 40. 28 por 3 ya se me hace muy difícil, pero creo que es 76. 15 por 2 es fácil, es 30. 18 por 1 es 18 y menos 0 me va a quedar ahí. O sea, es la derivada de la derivada. Pero así como hice esta, y como me da la derivada segunda es otra función, surge a partir de la derivada primera, pero no deja de ser otra función, la puedo volver a derivar y me voy a tener la derivada tercera de x. ¿Que cómo es esa derivada? Bueno, vuelvo a hacer lo mismo. Sigo la misma regla. Tengo el primer término a derivar, es 40 por 3x cuadrado más 76 por 2x menos 30 por 1 más 0. En esta derivada tercera, si la queremos achicar, la vuelvo a copiar yo abajo y la voy a ir achicando ahí. Me va a quedar 40 por 3, 120. 76 por 2 creo que 152 si no me equivoco. 30 por 1 es 30. Gracias. 30 por 1 es 30 y más 0, sumamos 0. Ahí me quedó la derivada tercera. Y así sucesivamente, por eso se suelen llamar estas derivadas, está en el apunte como es uno de los últimos temas, derivadas sucesivas, porque yo puedo hacer la derivada de la derivada de la derivada de la derivada. Voy a hacer la cuarta, la voy a hacer un poquito más rápido para que no se aburran. ¿Cómo escribo derivada cuarta? Bueno, para escribir derivada cuarta ya se me va a complicar un poquito más. Vamos a ir a los números romanos. ¿Se acuerdan de los números romanos? No sé si se acuerdan. Bueno, si no se acuerdan, no importa. Marito y una vez. Exacto, acá me quedaría, el 4 es una I y una B mayúscula, gracias por recordarlo, de X, y ahí estoy poniendo derivada cuarta de X. Entonces, pongo derivada cuarta y me va a quedar, derivo, me queda 120 por 2 X más 152 por 1 menos 0. Ya, esta ya es harto fácil. Y la derivada cuarta me va a quedar 240x, 152 menos 0 me queda esto. Es más, si quiero puedo hacer la quinta, la voy a hacer muy rápido. La derivada quinta la vamos a escribir, a ver si puedo ir, a esto lo quería hacer rápido. Ahí la pongo con un número romano y lo que me queda es 240 por 1 más 0, me queda 240. Y la sexta, que no va a ser todo esto la sexta y no tiene que decir cuarta, sino tiene que decir sexta, ahí lo arreglo. La sexta va a ser la derivada de 240 que me da 0. Y como esta me da 0, la séptima me va a dar 0, la octava me va a dar 0, la novena me va a dar 0, la décima me va a dar 0. O sea que voy a ver que todas me dan 0. Eh, bueno, ahí habría terminado, hicimos un ejemplo de cómo derivar funciones x a la n, del tipo x a la n. Ahora bien, estoy buscando algo para seguir. Bueno, vamos a seguir viendo algunas cositas. Quiero deducir, les voy a deducir que no está en el apunte, la derivada del coseno, que esa no la tenemos deducida, y la voy a hacer a partir de la derivada del seno, pero se los voy a dar después. Ahora voy a seguir un poco con la rutina del apunte. Bien. Sí, voy a hacer todas las que están acá, porque si no vamos a tener problemas después. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo puede ser tratar de calcular la derivada de la raíz cuadrada de x. ¿Cómo hago?
para calcular, en este caso, f' de x. Si mi función es raíz de x. No está en la tabla, ustedes van a ver que no tienen ninguna en la tabla que hable de raíz de x, por eso vamos a tratar de dar una propiedad o una relación para que podamos hacer la derivada de esto que aparece acá. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a pensar en este caso, voy a tener que hacer un paso adicional. Voy a pensar todas las raíces que a mí me aparezcan, las voy a expresar como una potencia. Sabemos que raíz de x es x a la 1/2. Entonces, con esta transformación, yo puedo aplicar esta derivada. Puedo volver a aplicar esto, porque el n, yo había dicho que era cualquier número real. Entonces, teniendo en cuenta esta propiedad que voy a poner por acá abajo, esto que yo ya había señalado, aplicando lo mismo, me va a quedar que la derivada de x a la 1/2 de raíz de x sería n, el exponente, por x elevado a la 1/2 menos 1. O sea, le resto una unidad al exponente como me figura acá. Entonces esto va a ser igual a 1/2 y 1/2 menos 1 es menos 1/2. Entonces ahí me quedaría la derivada de raíz de x, que es 1/2 por x a la menos 1/2. Si quieren expresarla de otra manera, si lo dejan así está perfecto. Pero si quieren expresarla de otra manera, ustedes saben que x a la 1/2 es 1 sobre x elevado a la 1/2 positivo, porque las potencias negativas lo que me hacen es, las puedo poner como positivas con el recíproco de un número. Entonces me quedaría igual a 1/2 y x a la 1/2 es 1 dividido raíz de x. Entonces pondríamos ahí raíz de x. Obviamente esta no va a estar en la tabla porque va a estar en el caso particular de x a la n. ¿Sí? Tranquilamente pueden dejar el resultado de esta manera o de esta manera, que está todo bien. Cualquiera de las dos maneras son correctas, no es necesario que lleguen a esto. ¿Sí? Bien, voy a hacer otro ejemplo. ¿Qué sucede si a mí me piden calcular la derivada de la función y me ponen como función 5 por raíz séptima de x elevado a la 9? Esa es la función que tengo y quiero calcular la derivada de esa función. Entonces, antes de derivar, tenemos que transformar la raíz, no me queda otra. Me va a quedar 5 por x elevado a la 9 séptimos. O sea, el índice de la raíz se transforma como una potencia en el denominador. Y ahora sí, una vez que hago este arreglo, voy a calcular la derivada. Tengo el producto de dos funciones, de 5 por x a la 9 séptimos. Entonces, ¿qué me va a quedar? El 5 lo dejo tal cual está y derivo el x a la n, que va a ser 9 séptimos por x elevado a la 9 séptimos menos 1. Podemos resolver todo lo que aparece ahí. 5 por 9 me da 45, o sea que tendría 45 séptimos por x elevado a la 9 séptimos menos 1, que es 2 séptimos. Y esa es la respuesta de la derivada de 5 por raíz séptima de x a la 9.
Lo puedo dejar así, generalmente lo vamos a dejar así, pero si quieren saben que esto es raíz séptima de x cuadrado. Esa es la otra posibilidad. Bien. Eh, ahí seguimos. Estoy buscando un ejemplo. Vimos este. Y esta regla también nos sirve, por ejemplo, si a mí me dan calcular la derivada de 2 dividido x al cubo. Si ustedes tuvieran esta función y quieren calcular la derivada de esta función de 2x cubo, ¿cómo haríamos? Si ustedes me van a decir, bueno, ahí tenés un cociente. Y sí, tengo un cociente y puedo aplicar la regla del cociente tranquilamente. O sea, acá tendría varias opciones para resolver la derivada. La primera opción es aplicar la regla del cociente. ¿Se acuerdan cómo era? Era la derivada del numerador, tengo que derivar 2, que me da 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que la derivada de x cubo es 3 por x cuadrado. Y a todo esto lo tengo que dividir por x cubo elevado al cuadrado. Ahí tengo la derivada aplicando el cociente. Lo que voy a ver es que me queda el numerador 0 acá, va a quedar 0 menos 6x cuadrado dividido x a la sexta, porque x cuadrado al cubo es x a la sexta. Y después me va a quedar en el numerador menos 6x cuadrado sobre x a la sexta. ¿Por qué? Porque 0 menos 6x cuadrado directamente me da 6x cuadrado. Acá puedo simplificar x cuadrado con x sexta y todo me va a quedar menos 6 dividido x a la cuarta. Y acá tendría la derivada de esta función que me va a dar esto. Bien, esta es una forma de hacerla, pero tengo otra manera de hacer esto. Los dos métodos son válidos, ustedes pueden elegir el que quieran. Puedo pensar que la función que tengo ahí arriba es 2 por x elevado a la menos 3. 2 sobre x cubo es lo mismo que 2 por x a la menos 3. Entonces tengo directamente un 2 por x a la n. Sería el 2 es constante cuando lo voy a derivar. Esperen que tengo que poner derivada, porque si no, entonces la derivada de esto va a ser 2 queda constante por, sería menos 3 por x elevado a la menos 3 menos 1. Le tengo que restar una unidad al exponente. Y cuando yo multiplique 2 por menos 3 me da menos 6 por x a la menos 4, que es lo mismo que me dio arriba. Menos 6 por x a la menos 4 es 6 por x cuarta. No sé si se entendió. Sí, sí. Sí, gracias por la respuesta. Bien, acá hay una pregunta en el chat. Sí, 10 puntos, todos, estamos todos de acuerdo. Bien, y podemos teorizar un poco esto que acabamos de aprender. Lo que voy a escribir yo, me voy a chequear, pero creo que no está en la tabla, creo que no está. No. Una que podríamos agregar a la tabla es algo que yo voy a ver, que les voy a escribir ahora. ¿Qué pasa si yo tengo una función
que es K dividido X a la N, donde K y N son reales, o sea, es una constante. Y obviamente no tendría que aclararlo porque acá me dice que la función depende de X, ¿no? O sea que todo lo que no sea X es una constante, pero lo vamos a aclarar por las dudas. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Para dejarla, o sea, cuando yo tengo un número dividido X elevado a una potencia determinada, donde K y N son distintos, pero podrían ser iguales. ¿Cómo voy a hacer la derivada de esto? La voy a pensar de esta manera. Voy a transformar como antes la función en K por X elevado a la menos N. Es decir, entonces, si la transformo así, su derivada va a ser K por menos N, son las dos constantes, por X elevado a la menos N y le resto una unidad al exponente. Me va a quedar todo esto que tengo acá. Lo voy a volver a escribir de otra manera y esto me va a quedar menos K por N por X y el exponente lo voy a escribir de esta manera, menos N más 1. O sea, en vez de poner menos N menos 1, voy a poner menos N más 1. Si distribuyo el negativo en cada término del, del paréntesis, llego a lo mismo que tenía acá. Y como acá tengo una potencia negativa, yo directamente, en vez de tenerlo en el numerador, pero podría tener esto, vamos a sacar un poco, ahí está. Esto que tengo en el numerador, yo lo podría tener en el denominador, pero positivo. Vamos a sacar esto acá así, sácate, y a ver si me da. Ese cero ahí no tiene que estar. Bueno, se me fue todo, ahí estamos. Ahí vamos, ahí vamos, vamos, vamos. Sácate. Me quedaría esto, donde el n más 1 no tendría por qué estar con paréntesis ahí, te lo quiero sacar y no puedo. Ahí vamos. Ah, n más 1, listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué me sirve esta regla que ustedes la tendría, porque va a ser útil, ¿eh? Va a ser muy útil. Ya vuelvo. Si yo tuviera esta función, la que hice recién, y quiero calcular la derivada de esta función, para no aplicar el cociente, en el caso de tener en el numerador un número dividido x a la n, como acá, ¿sí? Un numerito dividido x a un número real, entonces sé que la derivada de esa función va a ser, obviamente voy a tener un cociente como resultado, me va a dar esto. Si tengo k por x a la n, a ver, poner que la vean acá. Tengo esta, la derivada es esta. ¿Qué es lo que cuando la derivo con esta regla, qué me sucede? Me queda negativo primero, me cambia el signo. En el numerador tengo k por n, o sea, k por n. El numerador por el exponente sería 2 por 3, 6. Dividido x a la n más 1. Le aumentamos una unidad al exponente. O sea que esta función, su derivada me da menos 6x a la cuarta. Fíjense que es lo mismo que me daba antes, ¿eh? Que no les miento. Esto no está en el apunte. Si quieren preguntar algo, eh, bien. Si no quieren, bien, continuamos. Voy a salirme un poco del tema y quiero demostrar si yo tengo
la función coseno de x, quiero saber cuánto da su derivada. Pero antes de eso, vamos a hacer otro ejemplo ya que tenemos, vamos a hacer el ejemplo de una función compuesta. Si yo tengo esta función, la función seno del logaritmo, voy a usar más o menos la misma porque no tenemos muchas más, de x elevado a la 5. ¿Cómo hago la derivada? Fue un poco la pregunta que me hicieron antes, si tengo tres funciones, porque acá la composición es de seno del logaritmo de x elevado a la 5. ¿Cómo me queda la derivada? Lo que hago primero, me fijo la que tengo más afuera o la que veo más afuera, que es el seno. La derivada es el coseno y repito todo lo que tengo, todo el resto de los elementos de la composición. Como ya derivé el seno, me olvido del seno y voy a derivar logaritmo de x a la quinta. Y engancho todo con pone. Yo sé que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, pero acá tengo logaritmo de x a la quinta, entonces digo, esto va a ser su derivada 1 sobre x a la quinta. Ya derivé el seno acá, esta es la derivada del seno, y derivé el logaritmo acá, ¿sí? Que es la segunda que derivé, que es este que tengo acá. Y derivé el seno y engancho todo lo que sigue. Después derivo el logaritmo, enganchando lo que tengo atrás. Y ahora le multiplico la derivada de x a la quinta, que es 5x a la cuarta. Es una función compuesta, tengo que seguir la regla de la cadena o el paradigma de las derivadas de las funciones compuestas. Bien. Bueno, ahora sí, voy a calcular la derivada del coseno. En realidad voy a deducirla para que la podamos poner en la tabla. Sería otro ejemplito, la derivada del coseno. Está fuera de lo que estamos viendo acá con la derivación logarítmica, pero bueno, al ver la derivación logarítmica tenemos la posibilidad de, eh, digamos, introducir un montón que tenemos en la tabla. Estoy chequeando a ver si voy bien con el orden. Bastante bien. Bien. ¿Cómo hago la del coseno? Para derivar el coseno, necesito pensar que la función coseno se puede expresar, se la puedo expresar a coseno de x como el seno de x menos pi sobre 2. O sea, x menos 90 grados. Ahora vamos a mirar y vamos a ver por qué puedo expresar el coseno de esa manera. O sea, en realidad hay una relación trigonométrica que dice eso, ¿sí? Que nosotros la tenemos anotada en el apunte de funciones. Pero podemos, no vamos a deducirla, pero podemos mostrarla. Eh, Me dicen que esta afirmación no es cierta. No es cierto. Dicen que esto es lo cierto. Es el seno de pi sobre 2 menos x. Ahora sí, discúlpenme. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Sí? O sea, o cómo pueden ustedes, si quieren, verificar que esto es cierto. Bueno, yo me voy a ir a mostrarles el GeoGebra en cualquier momento. Y una vez que les muestre el GeoGebra, van a ver que no les estoy mintiendo. O por lo menos se van a convencer de la situación. Yo voy a dibujar la función seno de x,
que ustedes la conocen, está ahí en color verde. Creo que están viendo el GeoGebra, ¿no? Si no me dicen. Eh, y la coseno de X está en rojo. Observen que las curvas son prácticamente muy parecidas, ¿sí? Por no decir idénticas. En realidad, para ser idénticas tendría que estar una sobre la otra. Pero fíjense que si ustedes corren el seno, que es la color verde, tienen el coseno. Y si corren el coseno, tienen el seno. Este valor que está acá, yo no sé si lo voy a poder marcar, a lo mejor con un puntito. Sabemos que este número que está acá, que estoy marcando con el punto A, es la abscisa pi sobre 2. Y este otro que voy a marcar acá como B es la abscisa menos pi sobre 2. Entonces yo puedo decir que el seno, ¿sí?, es igual que el coseno menos 90 grados, o sea, sería el seno de un ángulo menos 90 grados. Voy a sacar los puntos, a ver, para que sea mejor. Voy a hacer otra función que va a ser el seno de pi dividido 2 menos x. Fíjense que la que está en lila, saco la del seno, que está en verde, esa es la que tengo en lila, este es el coseno. Y ahora sobre el coseno voy a poner esta función. Son exactamente iguales, porque justamente el seno de 90 o de pi sobre 2 menos x me va a dar el coseno. ¿Por qué? Porque me corre la función pi sobre 2 unidades. Hice una explicación muy rápida de esto que la tienen como identidad trigonométrica. Teniendo en cuenta eso es lo que tengo acá. Entonces, si yo quiero derivar el coseno, sabiendo esta relación, tendría que derivar seno de pi sobre 2 menos x, pero es una función compuesta porque no tengo seno de x. Entonces, primero derivamos el seno, la derivada del seno me da coseno de todo lo que tengo ahí, que sería pi sobre 2 menos x, y tengo que derivar ahora el pi sobre 2 menos x, porque es una función compuesta. La derivada de pi sobre 2 me da 0, la derivada de x me da 1. O sea que esta relación me queda menos coseno de pi sobre 2 menos x. Voy a copiar para no. Y el coseno de pi sobre 2 menos x es igual que el seno de x. No lo vamos a probar, pero por relaciones trigonométricas, el coseno es seno de 90 menos x y el coseno es seno de 90 menos x y el coseno de 90 menos x es el seno. Y ahí acabo de demostrar, como pude, porque hay relaciones trigonométricas que desconocen, que la derivada del coseno es menos seno y que la podemos subir ya a la tabla. Ustedes ya la tienen en la tabla. Bien, si no hay preguntas, continúo con otro ejemplo. Bueno, vamos a volver a la derivación logarítmica. Y si tengo un número a que es positivo y tengo la función a la x, ¿sí?, y ese a positivo voy a hacer una salvedad, en realidad tendría que decir que es positivo y que si es 1 es directamente la función constante. Lo aclaro por las dudas, porque no voy a escribir todo. Bueno, vamos a tratar de deducir la derivada de la función a la x, o sea, un número positivo elevado a la x, un número que tampoco sea cero, sino solamente positivo. Y vamos a aplicar la derivación logarítmica. Entonces hago logaritmo de f de x es igual al logaritmo de a elevado a la x. Aplico logaritmo en ambos miembros.
Continúo y digo, vamos a derivar ambos miembros. O sea, lo que hago después es logaritmo de f de x derivado es igual al logaritmo de a la x derivado. No es necesario que haga este paso, pero yo como son las primeras veces lo voy a hacer. Bueno, ahora sí vamos a derivar. Entonces, derivo el logaritmo de f de x, que es una función compuesta, porque no tengo x y no tengo f de x. Entonces, la derivada sería 1 sobre f de x por, derivo lo que tengo después del logaritmo, que no lo conozco, le pongo f' de x. Eh, Acá me comí un paso, les pido disculpas. ¿Se acuerdan que teníamos que ver un paso que era que acá tenía el logaritmo de una potencia? Así que podría poner la x acá adelante. Y eso lo voy a tener que tener en cuenta, discúlpenme, acá también. Para que la derivada sea más fácil. Siempre lo tengo que hacer antes. Yo, sinceramente, me olvidé. La propiedad esa que aplicamos antes. Bueno, ahora derivo el segundo miembro. La derivada de x me da 1 por logaritmo de a sin derivar, más x sin derivar. ¿Y cuánto me da la derivada del logaritmo de a? Uno sobre A. ¿Cómo? Uno sobre A. Mm, bien, vamos a escuchar oferta. Espérate que tengo uno acá en una respuesta Todos me dicen uno sobre A. Bien. Ah, no, es una constante, ¿no? Muy bien, es una constante. Cero. Porque mi función depende de x. Entonces todo lo que no tenga x es constante, con lo cual la derivada del logaritmo de A me da cero. Voy a resumir o reducir un poco lo que me queda acá. ¿Y qué voy a decir? Bueno, este segundo, x por cero me da cero. Esto se va todo. Uno por logaritmo de a, uno por algo me da el algo. O sea, me queda el logaritmo de a. Esto se me reduce a que, vamos a achicar un poquito, espero que se vea. Ahora lo vuelvo a agrandar. Mi función es, voy a volver a lo que tenía antes. Ahí va. Eso es lo que tenía antes. Voy a hacer lo siguiente para que lo vean. Ahí se ve mejor. Entonces, voy a decir que f' de x es igual al logaritmo de a por f de x. Paso multiplicando esta f de x al segundo miembro. Y como final, digo que esto me queda logaritmo de a. ¿Y quién era mi f de x? A la x. Entonces, lo que yo voy a ver es que la derivada de la función a la x es a la x por el logaritmo de a o logaritmo de a por a la x. Eso es lo que acabo de probar. Entonces, si f de x es a la x, su derivada es a la x, se repite la función por el logaritmo de la base. Pequeño ejemplo. Si tengo la función 3 a la x, su derivada es otra vez 3 a la x por el logaritmo natural de 3, porque usamos logaritmo natural. Bien, volviendo a esta relación, vamos a ver un caso particular cuando el número a no es cualquier número, sino es número 271, 8 y pico, 81, ¿está? Ese famoso número que dijimos que íbamos a usar muchísimo acá. Entonces, ¿qué pasa si mi función ahora
Vamos a particularizarla para no cualquier número, sino el número e. Bueno, va a seguir todo lo mismo. Acá voy a poner e y acá voy a poner e. Pero sabemos que el logaritmo de nos da 1. El logaritmo natural del número e me da 1. O sea que me va a quedar e a la x. Esta es una de las pocas funciones donde tengo la función y su derivada es exactamente igual. Lo pueden ver en la tabla que eso es cierto. Bien. Ah, bueno, ahora vamos a aplicar, hoy descubrimos, lamentablemente en clase virtual, un montón de derivadas. Voy a hacer un ejemplo del método de derivación logarítmica. Un ejemplo, y vamos a pedir calcular la derivada de la función eh, seno de x elevado a la raíz de x. No me quedó el elevado, mal. Ahí está. Quiero calcular la derivada de esta función y lo que voy a mirar es que esta función tiene variable en la base y variable en el exponente. O sea, tengo la x en la base y la x en el exponente. La única manera de derivar esta función cuando aparece variable en la base y variable en el exponente es aplicando la derivación logarítmica y se va a complicar un poquito. Lo primero que hacemos es, como hay una raíz, voy a expresar esa raíz como x elevado a la 1/2. Ahí tengo la función, le saqué todas las raíces, sigue siendo una derivación logarítmica. Lo que hacemos después, no sé si lo voy a poder hacer, es poner logaritmo en el primer miembro y logaritmo en el segundo miembro. Aplico la propiedad uniforme del logaritmo. Después, lo que sigue es, lo voy a tener que escribir todo, el primer miembro lo copio tal cual, y el x a la 1/2 que está en el exponente después del logaritmo va a pasar como factor. Y una vez que tengo eso, acá sí voy a derivar con esta expresión. Una vez que tengo hecho ese arreglo, voy a derivar ambos miembros. Así que acá tendría todo esto, que lo voy a derivar, igual a todo esto, que lo voy a derivar. No altero la igualdad porque aplico la misma operación en ambos miembros. Esto se me fue, no sé por qué. Ahí está. Sí, no sé por qué se me fue el... Espero que se vea ahora. Bien, no sé, espero que se vea el Word, creo que sí. Bueno, Sí, derivamos. sí. Sí, gracias. La derivada del primer factor, esta cuando apliquemos la derivación logarítmica, esto de 1 sobre f de x por f' de x va a quedar siempre igual. Vamos a derivar el segundo miembro. Es un producto, es x a la 1/2 por la derivada de logaritmo del seno de x, que es una función compuesta. Entonces, ¿qué hago? Tengo un producto. La derivada del primer factor sería 1/2, es una x a la n, es 1/2 de x elevado a la 1/2 menos 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, x a la 1/2
por la derivada del logaritmo del seno de x, que es una función compuesta. La derivada del logaritmo es 1/x. La del logaritmo del seno de x es 1 dividido seno de x. Y ya derivé el logaritmo de esta función compuesta, ahora derivo lo que sigue, que la derivada del seno sabemos que es coseno. Ahí derivé todo el segundo miembro, entonces lo que resta es, yo lo voy a volver a copiar, esta f de x que está dividiendo, la pasamos multiplicando acá y acá, la pasamos multiplicando a todo, y sabemos que la f de x habíamos visto que era seno de x a la 1/2 de x. O sea que el último paso sería copiar todo esto otra vez y ver quién era f de x. Vamos a reemplazar por su igual, que es esta o esta, que da lo mismo, porque es la misma expresada de otra manera. Bueno, y ahí terminó la derivada de esta función. Podríamos achicar acá, poner x a la -1/2, coseno sobre seno, hacer unos pequeños arreglitos, pero no vale la pena porque ya la derivada está calculada. Eh, bien, guardamos aquí. Bueno, vamos a luego seguir la clase